Durante el periodo entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, muchos aspectos y formas de pensamiento cambiaron radicalmente. Esto lo vemos fuertemente reflejado en el arte, sobre todo en las artes escénicas. Y a continuación haremos un paralelo entre dos importantes autores de este movimiento del teatro contemporáneo. Por un lado, Tennessee Williams y por el otro, Luigi Pirandello. Luigi Pirandello nació el 28 de junio de 1867 en Agrigento, Italia. Fue reconocido dramaturgo, novelista y escritor de relatos cortos, considerado como el más importante autor teatral de la Italia del periodo entre guerras. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1934. Era hijo de Caterina Ricci Gramito y de Stefano Pirandello, comerciante garibaldino de clase media, pero de ascendencia ilustre, inversor en la industria del sulfuro. Tanto los Pirandello como los Ricci Gramito eran fuertemente antiborbónicos y participaban activamente en el movimiento Il Risorgimento, destinado a la unificación democrática de Italia. De los sentimientos de decepción que sus padres, especialmente Caterina, acuñaron tras el establecimiento de la unificación y su posterior y traumática realidad, Pirandello extraería buena parte de la atmósfera emocional que caracterizaría sus escritos, especialmente la novela Los viejos y los jóvenes. Es también posible que la sensación de traición y resentimiento inculcara en el joven Luigi la desproporción entre ideales y realidad, que subraya en su ensayo L'umorismo. Como muchos niños acomodados de la época, Pirandello recibió su educación básica en su propio hogar. Quedó fascinado por las fábulas y leyendas de tono mágico que su tutora solía narrarle, y a la precoz edad de 12 años escribió su primera tragedia. A insistencia de sus padres, se inscribió en una escuela técnica, educación que complementó con el estudio de humanidades en el gimnasio, por las que sentía mucha afinidad. Tras haber terminado sus estudios en la ciudad de Palermo, se enfrascó en la literatura de poesía italiana del siglo XIX, especialmente de escritores como Giuseppe Carducci y Graf, y empezó a escribir sus primeros poemas. Desde 1897 enseñó literatura italiana en el Instituto Superior de Magisterio. Un cataclismo provoca daños irreparables en la mina de azufre en la que su padre tenía invertidos sus bienes y la dote de María Antonieta, quien era su esposa, lo que le causó graves dificultades económicas y una fuerte depresión. Publicó en 1904 su novela El difunto Matías Pascal, posiblemente basada en esta traumática experiencia, que se constituyó en un enorme éxito, siendo traducida rápidamente a varios idiomas. Su acercamiento al partido fascista en los años 20 fue un hecho extraño, aunque no puede ligarse de su proximidad a cierta vanguardia italiana. Pero pidió la entrada directamente de Mussolini tras el asesinato de Giacomo Matteotti en 1924 y apoyó al mandatario por este hecho. Todo aquello causó un gran desazón entre los lectores y en la ciudadanía italiana sojuzgada. Para algunos fue el suyo un modo de ir contra la corriente intelectual, pero lo cierto es que el régimen le nombró a continuación presidente de la Academia Italiana recién fundada, lo cual, eso sí, más bien lo alejó de esa compañía política. Tras abandonar la enseñanza para dedicarse por entero a la creación literaria y reconocido ya en todo el mundo, en 1925 asumió la dirección del Teatro Arte de Roma y 4 años después fue nombrado miembro de la Academia de la Lengua en Italia. A esta época pertenecen los dramas Esta noche se improvisa, Lázaro, Como tú me quieres y No se sabe cómo. La obra dramática de Pirandello extrema los elementos en plena disolución de un realismo en crisis y la ficción teatral en varios planos para romper el espacio escénico tradicional. Muy bien, acabamos de ver un claro ejemplo del teatro contemporáneo en Italia con Luigi Pirandello. Ahora pasaremos a los Estados Unidos, con Tennessee Williams, un personaje perteneciente a la misma época, pero un poco más trascendental. Thomas Lainer Williams III, más conocido por el seudónimo Tennessee Williams, dado por sus compañeros de escuela a causa de su acento sureño y el origen de su familia, nació en Columbus el 26 de marzo de 1911 y fue un destacado dramaturgo estadounidense. En 1948 ganó el premio Pulitzer de teatro por Un tranvía llamado Deseo, y en 1955 por La gata sobre el tejado de zinc.
Además de estas dos obras, recibió el premio de la crítica teatral de New York por El Zoo de Cristal en 1945 y La Noche de la Iguana en 1961. Su obra de 1952, La Rosa Tatuada, dedicada a su compañero Frank Mello, recibió el premio Tony a la mejor obra. Los críticos del género sostienen que Williams escribía con un estilo gótico sureño, estilo donde aparecen elementos supernaturales o extraños para crear el argumento. Nació en Mississippi en casa de su abuelo materno, casa que es hoy el centro de bienvenida a Mississippi y oficina de turismo de la ciudad. A los 7 años, a Tennessee le fue diagnosticada la diftenia. Durante 2 años casi no pudo hacer nada, pero entonces su madre decidió que no le iba a permitir perder el tiempo. Lo animó a que usara su imaginación y cuando tenía 13 años le dio una máquina de escribir. En su juventud, Williams ganó el tercer premio por un artículo titulado Can a Good Wife Be a Good Sport?, publicado en Smart Set en 1927, a los 16 años. Un año después publicó The Vengeance of Nitocris en Weird Tales. A principios de los años 30, Williams estudió en la Universidad de Missouri, Columbia, donde fue miembro de la fraternidad Alpha Tau Omega. Allí fue donde sus compañeros de fraternidad lo apodaron Tennessee. En 1935, Williams escribió su primera obra interpretada públicamente, Cairo, Shanghai, Bombay, representada por primera vez en Memphis. Luego se mudó a Nueva Orleans, donde escribió un tranvía llamado Deseo en 1947. Después se marchó a Nueva York, donde ejerció diversos trabajos desde camarero a portero. Cuando los Estados Unidos entraron en guerra, fue declarado no apto debido a su expediente psiquiátrico, su homosexualidad, su alcoholismo y sus problemas cardíacos y nerviosos. El sur natal proporciona a Tennessee Williams el escenario más frecuente para sus creaciones, como en su famosa pieza La gata sobre el tejado de zinc y un tranvía llamado Deseo. Sin embargo, tras esta etapa dorada, siguió una época dura para Williams, víctima de calmantes y drogas, solo y abrumado por las críticas adversas, en la que no consiguió escribir más que algunas piezas menores. En 1967 publicó el libro de poemas Inviernos en las ciudades y en 1975 sus memorias. La obra de Williams, The Parade or Approaching the End of Summer, escrita cuando tenía 29 años y sobre la que siguió trabajando a lo largo de su vida, es un retrato autobiográfico de un temprano romance en Provincetown. En 24 años, 19 obras de Tennessee Williams se han representado en Broadway. También se han representado en otros países. Así, en Francia, Jean Cocteau, quien adapta un tranvía llamado Deseo, y Francois Sagan, Dulce pájaro de juventud. Todo el teatro de Tennessee Williams, donde se ve la influencia de Faulkner y de Lawrence, está atravesado por los inadaptados, los marginados, los perdedores, los desamparados, por los cuales muestra todo su interés, como explica en sus memorias, a través de todos sus personajes en una mezcla de realismo y sueño. Dentro del desastre o la fantasía, analiza la soledad, que fue la constante en su vida. Sus trabajos se basan en la oposición entre el individuo y la sociedad, recurriendo a personajes casi arquetípicos: la aristócrata en decadencia, la joven débil, la víctima del macho dominante, el joven sensible y con aspiraciones artísticas, o el hombre emprendedor y agresivo. El tema común de la heroína loca, que aparece en muchas de sus obras, pudo haber sido influencia de su hermana. Los personajes de sus obras suelen verse como representaciones directas de los miembros de su familia. Así se ve la figura de su hermana Rose en Laura Wingfield, de su obra El Zoo de Cristal. Este importante personaje muere en Nueva York en el año de 1983, no sin antes habernos dejado aportes valiosos, no solamente para el teatro, sino también para la literatura y el cine.